Pero la violencia en Sinaloa no solo se concentra en Culiacán, se ha extendido a Mazatlán, el principal destino turístico de ese estado, donde sus habitantes incluso han tenido que refugiarse en medio de las balaceras. ¡Mira! ¡Ay, no mames, güey! ¡No mames! Un nombre nuevo, pero con la misma brutalidad de siempre. En 2025, las autoridades estadounidenses revelaron la identidad del hombre que estaría tomando el control de Los Chapitos en Mazatlán, liderando la expansión territorial de los herederos del Chapo Guzmán. Su nombre es Víctor Barraza Pablos. Aunque poco se sabe de él, los rastros de sangre que ha dejado hablan por sí solos. Es un líder implacable que actúa desde las sombras y que ha generado una situación caótica en Mazatlán, comparable a la cruenta guerra que desde hace meses destruye a Sinaloa desde adentro. En esta nueva entrega vamos a conocer a este misterioso sujeto a través de su entorno. Crisis, balaceras y muerte en el corazón de México. ¿Quién es y cómo actúa el principal caudillo de los Chapitos en su conflicto contra la Malliza? La tensión entre México, Estados Unidos y los cárteles ha llegado a un pico histórico. Las medidas para ponerle fin a instituciones criminales poderosas se llevan a cabo en diversos ámbitos, no solo en las calles, con el envío de policías y soldados. En junio de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a una nueva red de operadores vinculados a los Chapitos del cártel de Sinaloa, particularmente a una célula activa en Mazatlán, uno de los nuevos enclaves del Frente Narco. Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la acción estaba dirigida a líderes prófugos y personas clave en esa ciudad. Allí el cártel ha tratado de diversificar sus negocios, lavando el dinero manchado de sangre a través de comercios, locales e inversiones fraudulentas. Estados Unidos sancionó financieramente a los Chapitos y también a sus operadores en Mazatlán. Más detalles con Ángel Hernández. Ángel, ampliamos contigo esta importante información. Buenas tardes, adelante. ¿Qué tal, Tania? Buenas tardes. Pues efectivamente, otra de estas movidas del Departamento del Tesoro a través de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros, la OFAC, esta vez nuevamente contra Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, la tercera vez, para ser precisos, en contra de los líderes de los Chapitos. Pero más allá de esta medida financiera, que sin duda golpeará duro a la economía de los Chapitos, lo sorprendente fue la aparición de un nombre que se postula como una de las personas más buscadas de todo México. Víctor Manuel Barraza Pablos, alias El 40. Por otro lado, la red de lavado y de sicarios de los Chapitos en Mazatlán estaría coordinada por Víctor Manuel Barraza Pablos, quien sería el jefe de plaza de los Chapitos en Mazatlán. Se encarga de dirigir actividades como el tráfico de drogas, asesinatos, secuestro, extorsión y tráfico de fentanilo. Cuando el Departamento del Tesoro te apunta como uno de los principales responsables de la economía de un cártel como el de los Chapitos, es porque tus bolsillos están llenos de dólares y tus manos manchadas con sangre inocente. Lo llamativo es que más allá de los expertos y los delincuentes, casi nadie sabía sobre Víctor Manuel Barraza Pablos, uno de los hombres más destacados del crimen en Mazatlán. ¿Quién es realmente ese sujeto que en Estados Unidos clasifican como la pieza clave en la estructura de los Chapitos? El misterioso criminal nació en Culiacán en 1990. Desde joven estuvo ligado a delitos relacionados con droga y secuestro, por lo que no era un desconocido en el bajo mundo. Sin embargo, su perfil pasó desapercibido durante mucho tiempo para las autoridades. Mientras tanto, Víctor se alineó con los hijos del Chapo Guzmán, primero como sicario y luego como jefe de plaza, teniendo a cargo la región de Mazatlán, un enclave donde supo construir poder a base de brutalidad.
Su ascenso fue rápido y violento, tomando parte en enfrentamientos internos y asesinando a personas importantes bajo las órdenes de Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, los dos principales líderes de los Chapitos. Desde hace tiempo se sabe que su rol va mucho más allá del asesinato. Si bien eliminar rivales es su especialidad, Víctor Manuel Barraza Pablos también es un actor financiero y un testaferro que tiene a su nombre varias propiedades y comercios, mediante los cuales el cártel ha lavado sus ingresos. Se encarga de la conformación de empresas fraudulentas y de inversiones misteriosas, en las cuales el gobierno nunca puede dar con el origen de los fondos. De esa manera, los dólares obtenidos gracias a la venta de cocaína y fentanilo son inyectados a la economía de Culiacán. Tenemos que hablar también de empresas criminales que tienen varios giros económicos, algunos incluso legales porque están registrados ante la Secretaría de Economía, Hay otros más que son ilegales y que están prosperando en México en general, no solamente en Sinaloa, en México entero. Gracias a las acciones tomadas por el Departamento del Tesoro en junio de 2025, quedó expuesta la forma en que los Chapitos han ingresado a la economía formal en negocios totalmente insospechados, desde las casas de estética hasta panaderías. Si bien el mercado inmobiliario sigue siendo el más rentable, Víctor propuso una nueva carta de inversiones criminales que recién ahora han salido a la luz. Pero no solo con dinero se construye poder. En el ecosistema narco es necesario imponer la ley por la fuerza, y esa ha sido una de las misiones de Víctor como operador de los Chapitos. Su territorio es Mazatlán, y allí ha luchado contra los grupos delictivos locales para establecer a Iván Archibaldo y a Jesús Alfredo como los capos más importantes. Esto ha desatado una ola de violencia sin precedentes que se asemeja demasiado a la brutalidad que se vive en Culiacán desde hace varios meses. Pero para comprender la naturaleza de ese infierno es necesario retroceder un poco en el tiempo. En julio de 2024, los Chapitos traicionaron a Ismael El Mayo Zambada, uno de los socios fundadores del cártel de Sinaloa, entregándolo mediante engaños a las autoridades estadounidenses. Esto puso de relieve el contacto entre la chapiza y Estados Unidos y la intención de apoderarse de todo el negocio. Luego de algunos meses de tensión, en septiembre de 2024 ambas facciones sinaloenses dieron inicio a una cruenta guerra que se desarrolla principalmente en la capital del estado de Sinaloa y que se ha cobrado miles de vidas. ¿No será un enfrentamiento de corta duración? Porque lo que se está definiendo no es solamente el combate por una plaza, es la reconfiguración del crimen organizado en toda esa zona del país y en buena parte del país, con numerosos actores en juego, mucho más que los mayos y los chapitos. Es una guerra que incluso tiene su propia estética, copiada de las que se libró años atrás, con muchos de los antecesores de estos mismos grupos ahora en disputa. Pero como detalla el periodista, si bien la violencia se concentra en Culiacán, se trata de algo mucho más grande. También en septiembre de 2024, en Mazatlán, una avioneta de La Malliza, sector fiel a Ismael Zambada, arrojó miles de volantes en los cuales se detallaba los nexos de la chapiza con figuras de la policía, la política y las redes sociales. Era tanto una denuncia como una amenaza. Sabemos quiénes son, vamos por ustedes. Es por eso que para los herederos del Chapo fue crucial contar con un caudillo experimentado y sanguinario como el 40. Estuvo a su cargo la conformación de células armadas que tenían como objetivo eliminar a los jefes de plaza fieles al Mayo. La narcoguerra que vive Sinaloa, en lugar de ser contenida por los gobiernos federal y estatal, pues se ha extendido. Ahora ya no es solo Culiacán, la capital de Sinaloa. Mazatlán, la ciudad ubicada en la costa del Pacífico, también vivió una jornada de intensa violencia. Balaceras por todos lados, principalmente en las colonias El Venadillo y el fraccionamiento Real Pacífico. Provocaron pánico entre los mazatlecos. Desde octubre de 2024 se reportaron numerosos enfrentamientos armados en Mazatlán,
tanto en zonas urbanas como en áreas más alejadas, allí donde el ojo atento de la justicia no puede llegar. Los primeros enfrentamientos fueron reportados por redes sociales y ante el riesgo que presentaba para los civiles, fue el propio gobierno local quien instó a los ciudadanos a resguardarse en sus casas. Prisioneros en su propia tierra, los mazatlecos no tuvieron más opción que ver desde las ventanas de sus hogares cómo sicarios de los Chapitos y la Malliza se disputaban el control del lugar. La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró en conferencia de prensa que estaban al tanto de cuáles eran los grupos armados que estaban causando estragos en Mazatlán y confirmó que la violencia allí estaba directamente ligada a la guerra entre Chapitos y Mayos. El problema es que la expansión del conflicto significaba que había nuevos jefes de plaza y que las organizaciones estaban lejos de claudicar o de verse sin recursos para la ofensiva. Por el contrario, como un virus, la guerra interna del cártel de Sinaloa parece avanzar por todo el territorio mexicano. Pero además de Mazatlán, en varios puntos de Culiacán, la capital de Sinaloa, se reportó una nueva jornada de violencia, ahora con varios narcobloqueos en carreteras que conectan la capital sinaloense con otras ciudades del estado. El saldo solo de ayer domingo fue de al menos 4 muertos. Y es que ya van casi 2 meses desde que comenzaron los enfrentamientos entre las facciones del Mayo Zambada y los hijos del Chapo Guzmán. Víctor el 40 ha sido un responsable central en el nivel de salvajismo que se desató en las calles de Mazatlán. Es que el duelo entre Chapiza y Malliza no es una guerra cualquiera, es un enfrentamiento entre facciones que durante años fueron socias, partes del mismo frente. No es solo un duelo por poder, es una venganza por traiciones y engaños. Una pugna por el legado del cártel narco más poderoso de todo México. Es por eso que en los últimos meses se han reportado hallazgos tan morbosos como llamativos respecto a los cuerpos de los fallecidos. Ahora los muertos de los mayos son arrojados con sombreros por aquello del señor del sombrero que identificaba a Zambada, mientras que las víctimas son parte de los grupos del hijo del Chapo, los dejan con cajas de pizza por aquellos de la chapiza. Todo es muy terrible, es grotesco, demasiado parecido a los peores años de plomo de la guerra entre cárteles que comenzó hace 15 años y cuyas secuelas todavía tenemos. Los reportes oficiales hablan de un aumento exponencial en tiroteos, secuestros, asesinatos y también en la colocación de narcomantas y el bloqueo de avenidas con vehículos incendiados. Todas marcas típicas de la guerra entre sicarios. Si bien se han tomado medidas preventivas como el envío de soldados y el aumento de los patrullajes nocturnos, lo cierto es que no es suficiente para detener la brutalidad con la que combaten los frentes en pugna. La violencia se extendió hacia el norte del estado y alcanzó zonas que hasta entonces parecían ajenas al conflicto abierto. Mocorito, Guamúchil, Guasave y Badiraguato, entre otras, se sumaron al mapa de la guerra. Caravanas de hombres armados irrumpieron en calles, dispararon contra viviendas, bloquearon caminos con tráileres incendiados y esparcieron ponchallantas en avenidas principales. El impacto en la vida civil ha sido inmediato. El miedo ha vaciado calles, paralizado negocios y forzado la suspensión de clases. Mira. ¡Ay, no mames, güey! ¡No mames! ¡No mames, loco! ¡Hoy! ¡No mames! Hasta el momento no hay cifras oficiales, ni se conoce cuál de las dos facciones en pugna está al frente en este momento. Solo se sabe que el 40 ha conformado varios escuadrones de sicarios que fueron desplegados en varias zonas estratégicas de Mazatlán, no solo en los municipios más poblados.
Para los chapitos, también es fundamental proteger los caminos de terracería y las zonas rurales donde pueden resguardar armamento. El 21 de abril de 2025, las autoridades policiales realizaron un hallazgo preocupante. En una vivienda sospechosa ubicada en El Guajote, una comunidad al sur de Mazatlán, aseguraron un arsenal con 2.889 artefactos explosivos. El botín incluye cohetes, minas antipersona, explosivos para drones y granadas que estaban almacenados en una antigua tortillería que se presumía abandonada. Tras esa fachada se encontraba el mayor decomiso de explosivos artesanales en la historia reciente de México. Según las investigaciones, el hombre responsable de esos arsenales era el 40, quien tendría los contactos necesarios para conseguir artefactos explosivos de grado militar. Otro motivo para su incremento de poder en el último tiempo. La noche del miércoles 7 de mayo de 2025, Mazatlán volvió a sentir la brutalidad de los sicarios narco. En esa velada, alrededor de las 23:15, 6 agentes de policía se encontraban cenando en una taquería en la avenida Monte Ribereño y la calle San Daniel en el fraccionamiento Pradera Dorada. De repente, un vehículo se detuvo frente a ellos. Hombres armados descendieron del mismo y abrieron fuego contra los oficiales. Fue una ejecución tan rápida como brutal. Así como llegaron, desaparecieron en las calles de Mazatlán, dejando tras de sí un tendal de sangre y muerte. El saldo final del atentado fue de 2 policías muertos y 4 heridos de gravedad. Los 4 agentes con vida fueron trasladados de emergencia a una clínica privada cercana, donde pudieron detener las hemorragias y estabilizarlos. Por otra parte, los oficiales fallecidos fueron identificados como Osvaldo Antonio Leiva Armenta y José Ambrosio López. Uno de ellos murió allí mismo en la taquería como producto de impactos en su pecho. El otro falleció dentro de la patrulla siendo alcanzado por la ráfaga cuando intentaba comunicarse para pedir auxilio. De a poco los habitantes de Mazatlán se acostumbraron a vivir con miedo en un infierno que parecía exclusivo de otras regiones del país. Anoche una serie de balaceras en Mazatlán, Sinaloa, pusieron en jaque a las autoridades, sembrando el pánico entre sus pobladores que se tuvieron que refugiar en donde pudieron para proteger así sus vidas. Desgraciadamente, no solo los policías son objetivo para los sicarios. Es sabido que los operadores narcos son personas sin escrúpulos que solo entienden de dinero y poder, pero nunca antes se había visto una guerra narco en la cual los niños se encuentren entre los grupos más damnificados. Lo que acontece en Mazatlán y Culiacán es de una maldad sin precedentes que promete dejar secuelas graves para toda la sociedad mexicana. Son más de 40 niñas, niños y adolescentes que han muerto como víctimas inocentes, ¿no? Como parte de esta numeralia, pero además con una gran cantidad de historias, sí, cantidad de situaciones, todos y todo afecta, ¿no? Tú eres, por ejemplo, acá y has venido acá, te habrás dado cuenta que Culiacán ya no es el mismo que hace 10 meses, por ejemplo. A las 6:30, 7 de la tarde termina todo, ya, todos vamos a casa, se acabó. Los reportes de niños baleados aumentan día a día. Son víctimas colaterales. Están en el lugar equivocado, en el momento equivocado. El problema es que hoy en día no hay zona segura ni horario pacífico en Mazatlán. Desde el gobierno han tratado de tranquilizar a la población, asegurando que las medidas tomadas harán efecto y reducirán la violencia en las calles. El problema es que ese efecto positivo tarda en hacerse notar. Mientras tanto, la sangre de inocentes sigue siendo derramada de manera impune
sin detenidos de importancia ni condenas firmes a los sicarios de poca monta que han sido arrestados. Desde los sectores oficialistas, tal vez lo más llamativo es que han denunciado la responsabilidad de Estados Unidos en el inicio del conflicto que hoy en día desangra a todo el estado de Sinaloa. Es que en definitiva, cada agresión que se efectuó en los últimos meses puede rastrearse a aquel arreglo secreto efectuado entre las autoridades estadounidenses y los chapitos cuando estos se entregaron al Mayo en bandeja de plata, traicionando a su socio más antiguo y rompiendo cualquier tipo de pacto vigente dentro del cártel de Sinaloa. Un arreglo, y debido a ese arreglo, que todavía no conocemos en qué consistió, en qué condiciones se dio el arreglo, nos produjo a nosotros, sí, en Sinaloa, la confrontación que se está dando. Detrás de toda la brutalidad que hemos repasado se encuentra este misterioso sujeto que fue denunciado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Víctor no se mueve como otros capos narco-mexicanos. Su perfil es más bajo, prefiere actuar entre las sombras, sin llamar la atención por lujos o compras excéntricas. No suele vérselo a bordo de autos caros ni es una figura recurrente en fiestas. Su terreno de juego es la guerra urbana y las trincheras donde se libran los combates narco. Allí es donde se siente a gusto. Las medidas económicas tomadas por las autoridades tienen como objetivo cortar el flujo de dinero de este hombre, aunque no se sabe a ciencia cierta cuántos activos posee y qué empresas fraudulentas ha creado para lavar el dinero de los chapitos. Pese a las acciones de los gobiernos mexicano y estadounidense, la violencia en Mazatlán continúa incrementando y la pregunta que se hacen todos los expertos es si esta nueva figura logra encumbrarse como el próximo gran referente de los chapitos. Resultaría histórico, ya que sería el primer gran jefe de peso dentro de la organización que no es familiar de El Chapo Guzmán. Esto deja en claro la crisis que está viviendo el grupo, pero también la resiliencia y adaptación del narcotráfico. Solo el tiempo dirá si Víctor hará historia o si su nombre desaparecerá tan rápido como apareció, enterrado en la violencia que él mismo ayudó a crear. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de este canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.